Romanos capítulo, versículo al 2. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, nos ministres, que seamos edificados, consolados y exhortados. Te pido, Señor, que quites todo estorbo que haya venido con la intención de distraer, de quitar la concentración de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice amén la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No todo, ¿verdad? Da gloria a Dios. Aleluya. La consagración al mensaje. Una vida que agrada a Dios. Amén. Leyendo algunos mensajes que son para nuestra edificación. Para que como iglesia aprendamos a cómo conducirnos. En el contexto histórico, la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo en el año 5. En esos primeros 11 capítulos, él habla de la salvación, gracia. Todo eso 11 la salvación, gracia. Y del capítulo 12 en adelante, él habla de cómo podemos vivir agradando a Dios. Amén. ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios? La consagración no es solo el medio para obtener la salvación, sino la respuesta de gratitud de quien ha sido salvo. Amén. Porque cuando nosotros somos salvos, entonces nos dedicamos a servir a Dios por gracia, por gratitud de que Él nos salvó. Cuando comprendemos de verdad qué es lo que Dios hizo, entonces somos agradecidos y servimos a Dios sin mirar a quién, sin mirar para los lados, sino que estamos consagrados a servir a Él. Y eso es lo que Dios busca. Amén. Porque lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, no tiene precio. No tiene precio. Entonces, al yo venir a los pies de Cristo y entregarle mi vida a Él, Él me perdona todos mis pecados. Los borra, hace un borrón. Ya no se acuerda más de ellos. Dice que los echa en lo profundo del mar. Ya no se acuerda más de ellos. Entonces, nosotros por esa gratitud de que fuimos salvos, es que le servimos a Él. Amén. Porque por gracia somos salvos. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando un utensilio se consagraba para Dios, después de haber sido usado para otros usos, pasaba a pertenecer exclusivamente a Dios. Las cosas que habían en el templo eran sagradas, porque estaban dedicadas única y exclusivamente para las cosas. Por eso es que aquel rey Belsasar, cuando mandó a traer los vasos, las copas que habían sido saqueadas del templo de Dios y fueron llevados a Babilonia, y el rey Belsasar los mandó a buscar, que los tenía en una bodega, para tomar vino con sus príncipes, con sus mujeres, con sus concubinas. Apareció una mano escribiendo en la pared, porque no solamente profanó esas cosas, sino que los utilizó para adorar a sus dioses. Esos eran utensilios que estaban consagrados para Dios. Amén. La gente hace lo que no sabe. Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida. Dios no busca solamente creyentes que asistan a una iglesia. Amén, hermano.
busca hombres y mujeres completamente entregados a Él. ¿Está entregado usted a Dios? Porque lo que Dios hizo por nosotros, ya lo dije, no tiene precio. Entonces nosotros debiéramos de estar entregados a Él, en cuerpo y alma. Por eso dice la carta a los romanos. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, esta otra versión con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar a Dios, dice. Cuando yo le sirvo a Él y lo hago con el corazón para Dios, estoy adorando a Dios. Dios no solo pide una parte de nosotros, Dios pide todo su cuerpo. Por eso dice, si Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle a Él. Así es como deben de adorarlo. Y dice, y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Nosotros ya no tenemos que estar pensando, hermano, como piensa el mundo. Nosotros tenemos que estar pensando diferente. Tenemos que estar esperando a alguien que va a venir por nosotros, al Cristo glorioso que un día va a venir por nosotros y nos va a llevar. Nos va a sacar de esta tierra que ya no se puede vivir aquí. Hay mucho calor. Pero en el infierno hay más calor. Amén, hermano. Entonces dice que así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno que es, lo agradable y lo perfecto. Por eso entreguémosle toda nuestra vida al Señor. Amén. La consagración comienza con una entrega completa. Aleluya. Después de que usted es salvo, hermano, entonces hay un proceso que se llama la santificación. Y la santificación no es más que servirle a Dios con todo nuestro ser. Eso es santificarse, cada vez más santificarse. Dice en el capítulo, allí donde estamos leyendo, dice que Pablo dijo, pensad, presentad vuestros cuerpos, que es vuestro sacrificio vivo y agradable a Él. No habla únicamente del cuerpo físico, sino de todo nuestro ser espiritual. Espíritu, cuerpo y alma, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Que hemos preparado todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, para que nos encuentre irreprensibles, dice. Amén. Entonces, pensamientos, palabras, decisiones, tiempos, talentos, recursos. Dios no quiere solo una parte de nuestra vida, lo quiere todo. Porque Él pagó total por el precio. No le podemos dar solo una parte de nosotros. Ay, señores, que esta parte me la reservo porque no te la puedo entregar. Esta parte le pertenece a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, a mi novia, a mi trabajo. No, es todo, dice, todo, pensamientos, palabras, decisiones, tiempo, talentos, hasta lo que hablamos debe estar enfocado a Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, los recursos que tenemos, debemos dedicárselos a Él. Amén, hermano. ¿Dedica usted su casa para Dios? Dios no quiere una parte, Él lo quiere todo nuestro corazón. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es negarse total. Quieren venir a Dios, se niegan total. Se consagran para Él. Amén, hermanos. Y si tome su cruz y sígame cada día. Muchos quieren las bendiciones. ¿Verdad que todos queremos las bendiciones? Todos queremos las bendiciones de Dios, pero pocos desean rendir completamente a Él. ¿Amén? Son pocos los que rendimos su voluntad a Él, pero queremos bendiciones. Amén, hermanos. Amén o no amén. Nosotros necesitamos rendir todo a Dios para que Él nos bendiga.
Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Entonces la consagración exige separación del mundo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no se amolden a las cosas de este mundo. Amén. No está hablando de un conformismo. Está hablando de que no nos amoldemos a las cosas. No os conforméis, dice, a este siglo. Consagrarse no significa aislarse de la sociedad, sino no adoptar los valores, costumbres y pecados que ofenden a Dios. Amén. Y ahora nos hemos descuidado de ese punto, porque estamos adoptando los valores del mundo. Y eso fue lo que Israel tuvo que pasar 40 años dando vueltas allí en Cades Barnea, porque no podían entrar, porque ellos tenían la mentalidad de esclavos, porque ellos se acostumbraron, hermano, a ver las imágenes que tenían los egipcios, los dioses que tenían los egipcios, y adoraron a esos dioses. Sí, entonces cuando llegaron a las ciudades que ellos iban a conquistar, veían las cosas y ellos se amoldaron a ellos, se conformaron a esas cosas. Amén. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo, no vivan como los que viven en el mundo, dice, sino apártense, huyan de eso. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Nosotros, hermanos, somos un pueblo santo, por lo tanto no podemos estar haciendo las cosas que hace el mundo. Amén. Dice que el creyente vive en el mundo, pero pertenece al reino de Dios. Nosotros vivimos en el mundo. En 2 Corintios 10:3 dice Pablo que él habita en la carne, pero no milita según la carne. Amén. Es decir, que él es un hombre de carne y hueso, pero no vive como vive la gente del mundo, haciendo las cosas de la carne, sino que haciendo las cosas según el Espíritu le da que haga. En 2 Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Nosotros, hermanos, apartémonos de las cosas que no son de Dios, que a Dios no le agradan. Vemos lo que hace el mundo, no lo hagamos nosotros. Apartémonos, dediquemos nuestra vida, tiempo, recursos, pensamientos, palabras, todo a Dios. Amén. Aleluya. La verdadera consagración se nota en la manera de hablar. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar y dar gracia a los que los oigan. No debemos hablar malas palabras, hermano. Jamás debemos decir malas palabras. Que es bien feo también decir malas palabras, porque toda palabra que salga de vuestra boca, vamos a dar cuenta. Amén. De toda palabra que sale de vuestra boca, vamos a dar cuenta. Nadie se va a escapar. Amén, hermano. Está poniéndome atención. Enseñar, este versículo enseña a hablar con respeto, con bondad, con verdad. Su propósito es motivar a las personas a usar el lenguaje para ayudar a los demás a ser así. Cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, para dar gracia a los que lo. Entonces, cuando nosotros oímos lo que el mundo hace, hermano, hay personas que de 10 palabras, todas son malas palabras. Yo escuchaba una vez a un muchacho, ese hombre hablaba 2 malcriadezas, una palabra que no era malcriadeza, pero tampoco era una palabra correcta. Y a veces nosotros, hermano, hacemos lo mismo, porque en nuestras casas hacemos como el mundo hace. Por eso es que ahora ya no se sabe cristiano y quién es cristiano. Ya bien poca gente se conoce que es cristiano.
Algunas se conocen que son cristianas porque andan tapaditas en la calle. Pero de repente se les olvida que andan en el manto y sacan la palabra. Palabrotas. Entonces, y no de los hombres, sino de Dios. Porque a quien ofendemos es a Dios. Amén. A los hombres no importa. Ahí que los ofenda o no los ofenda. Pero a Dios, el cuidado de no ofender a Dios. Cada vez que decimos una mala palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros se entristece. Amén. Entonces, la verdadera manera de vestir con modestia significa usar ropa decorosa, con pudor y mesura, evitando la vanidad, la ostentación de riqueza y el deseo de llamar la atención sobre uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo que asimismo que las mujeres se atavíen con ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni perlas preciosas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo está diciendo que se están decorosamente, bien, pues, no casa por la ventana, porque a veces se ponen un vestido bueno que cuesta $1,000 y no está en la capacidad para andar ese vestido. Le hacen falta muchas cosas, le hace falta muchas cosas a su familia. Vístase con pudor y de administrar el tiempo, de usar el dinero y de tomar decisiones. La consagración produce una vida útil para Dios. Amén. Porque cuando nos consagramos, hermano, ya le dije que consagrar es entregarnos a Dios por gratitud de que Él nos salvó. Entonces, la consagración produce una vida útil para Dios. Así que dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. ¿Quiere usted ser útil para Dios, hermanos? Dios usa vasos limpios. Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios. No se trata de ser perfecto, sino de vivir en obediencia y permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Eso es un vaso limpio. No es ser perfecto, pues, pero ser obediente. Dios premia la obediencia en las personas. En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo que hagamos, hermano, debemos acordarnos que el que nos llamó es santo y que requiere de nosotros la santidad. Amén. Y dice, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Entonces, cuando nosotros dejamos la santidad por cosas que el mundo nos da o el mundo atrae, entonces estamos fallándole a Dios. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Cuando una persona vive consagrada, Dios la capacita para servir e influir a otras personas. Entonces, la consagración no es una emoción de un culto especial, sino que es un modo de vida. La consagración nos separa del mundo, nos pone en el lugar correcto que Dios quiere tener. Amén, hermano. Dice que la consagración no es una emoción de un culto especial, es una decisión diaria, es decir, cada mañana que podamos decirle, Señor, mi vida te pertenece. Señor, yo estoy aquí para lo que tú quieras. Señor, haz tu voluntad en mí. Cuando oramos el Padre Nuestro decimos, haz tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces que podamos decirlo de corazón, Señor, haz tu voluntad en mí. Estoy aquí, Señor, con un propósito. Me elegiste con un propósito. Cumple ese propósito. Pero muchos tenemos propósitos, pero estamos dejando esos propósitos.
Amén, hermano. Entonces, Dios siempre ha usado a hombres y mujeres consagrados. A Noé, a Abraham, a Enoc, a Isaías y a todos los profetas. Dios siempre los usó porque estaban consagrados para Dios. Ellos no estaban viviendo una vida de mundo, estaban viviendo una vida para Dios. Y estaban dispuestos a sufrir el maltrato. Estaban dispuestos a sufrir que los asesinaran, pero nunca negaron a Dios. Como Daniel, como los amigos de Daniel, ellos, como José mismo, ellos estaban consagrados para Dios y no se permitían mundanear, se permitían ellos hacer una cosa mundana, solamente para Cristo. Dice San Juan 8:29, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Jesucristo estaba consagrado como hombre para Dios. Él decía que él no hacía lo que le agradara a él, sino lo que le agradara al Padre. Wow. Amén, hermano. Hoy el Señor sigue preguntándonos, ¿quién está dispuesto a apartarse para mí? ¿Está dispuesto usted a apartarse para Dios, hermano? Y servirle con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted piensa y con todo lo que usted hace. Servirle a Dios, Señor, estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto, Señor, a lo que aquellos hombres le dijeron al Señor, podemos beber de tu copa también. Pero ellos no sabían de cuál era la copa de que estaba hablando. Y al final la tuvieron que beber porque ellos se comprometieron, se consagraron para Dios. Al final unos fueron asacados, otros fueron aserrados, otros partidos por mitad, otros los hicieron como papitas fritas. A Juan lo metieron en una olla hirviendo con aceite, pero no murió y entonces lo fueron a echar a la isla de Patmos. Esa era una isla para desterrar a los, según ellos, criminales. Allí lo fueron a dejar a Juan y allí se le apareció Dios y le dio una revelación. Necesitamos de vez en cuando una isla de Patmos que nos avienten allí para que Dios nos hable. Aleluya. Amén. Tal vez hemos permitido que el mundo ocupe el lugar que a Dios le merece. Si usted siente que está permitiendo que el mundo ocupe el lugar que le pertenece a Dios, ahora dígale, Señor, perdón, pero yo me quiero consagrar para ti. Amén, hermano. Que nosotros podamos, que Dios mire en nosotros la intención. Y conforme a esa intención, Él diga, les va a costar a mi hijo, pero yo le tomo su palabra. Cuando Dios te toma tu palabra, te va a capacitar. Porque Dios no quiere perfección. Dios quiere obediencia. Amén. Moisés no era perfecto, pero era obediente. Abraham no era perfecto, pero era obediente. Amén. Porque eso es lo que busca el Señor. Es el momento de renovar nuestro compromiso con Él. Que podamos decir, como dijo el salmista, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Que podamos decir eso. La consagración no consiste simplemente en dejar cosas, sino consiste en permanecer completamente en Dios. Eso es la consagración. Que nosotros decidamos permanecer y vivir para Dios. Entonces vamos a hallar gracia delante de Dios. Y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sacar de todos los problemas que tengamos. Amén. Pero cuando nos disponemos a vivir para Dios, tenemos que dejar el mundo. Amén. Espero yo no estar hablando al aire, pues. Que algo se meta en nosotros y busquemos consagrarnos para Dios. No ser cucas de iglesia.
sino vivir en un mundo que adore a Dios. Vivir para Dios. Amén. No precisamente estar en la iglesia, eso no es consagración. Si consagración es vivir para Dios. Obviamente, la verdad. Cuando una vida está totalmente en las manos del Señor, Él puede hacer con ella mucho más de lo que esa persona jamás se imaginó que Dios podía hacer. Cuando usted decida volverse a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en usted. Y usted ni se imagina, ni ha pensado, ni nunca lo pensó. Amén. Yo le digo a mi esposa que mi primer viaje lo hice fue puro milagro de Dios, extraordinario. Yo decidí que abrimos consagrarme para Dios. Yo decidí y yo pude ver la mano de Dios, hermano. Yo pude ver cómo Dios me salvó de cosas, de vergüenzas que yo podía pasar. Cómo Dios me llevó a estar en plataformas donde unas congregaciones enormes, como de 2,000 personas. Y yo dije, wow, todo lo que estás haciendo, Señor, lo haces por tu infinita misericordia. Amén. Y eso no me hace más grande, eso me hace incluso más humilde. Porque Dios, hermano, no te llama para que te gloríes. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso no debemos robar la gloria de Dios. Entonces, digámosle al Señor que hemos perdido la visión. Decir, Señor, he perdido el rumbo. Ayúdame. Ayúdame. Dice Cantar de los Cantares, perdón, Lamentaciones. Párense en las encrucijadas de las calles y pregunten por el camino correcto. Preguntémosle a Dios si estamos haciendo lo que a Él le agrada. En todo lo que hagamos, digámosle, Señor, ¿esto te agrada? Y si a Dios no le agrada, por mucho que usted crea que eso es bueno, no lo haga. Amén. Pero si usted está haciendo las cosas buenas para Dios, Dios le va a decir, eso me agrada, hijo. Así hazlo. Pero pidámosle en la dirección a Dios. Porque en todo lo que hagamos, dice, hacerlo como para el Señor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Queremos vivir para ti.